buenas noches tengan todos los hermanos. Si Dios nuevamente nos permite el culto de oración. Y para comenzar en esta noche vamos a comenzar alabando el himno número 94, Tierra de Palestina. ¿Sí? Buscamos el himno número 94, Tierra de Palestina. Sí, hermanos, ahora vamos a alabar el himno número 442, Día Feliz. Busquemos el himno número 442, Día Feliz. Escogí servirte, mi Señor y Dios. Preciso es que mi gozo en ti lo muestre hoy por obra y voz. Soy feliz y en su favor me gozaré. En libertad y luz me vi cuando triunfó en
los conoce todo fiel. Soy feliz y en su favor me gozaré. En libertad y luz me vi cuando triunfó en mí la fe y el raudal carecí. Salud de mi alma eterna fue, reposa de el corazón, a tus contiendas pon ya fin. Hallé más noble posesión y parte en superior festín. Soy feliz y en su favor me gozaré. En libertad y luz me vi cuando triunfó en mí la fe y el raudal carecí. Salud de mi alma eterna fue. Sí, hermanos, ¿no? En la letra pensando, feliz el día en que Dios nos escogió, nos rescató y nos salvó, ¿no? Feliz el día en que podemos estar aún aquí en su camino. Ahora, como siguiente himno, vamos a cantar el himno número 195, Ven amigo al dulce Jesús. Si buscamos el himno número 195, Ven amigo al dulce Jesús. Ven amigo al dulce Jesús y feliz para siempre serás, pues si tú le buscares con fe, al divino Señor hallarás. Ven a Él, que te espera tu buen Salvador. Ven a Él, que te espera tu buen Salvador. Si cual hijo que necio pecó, vas buscando a sus pies compasión, tierno amigo en Jesús hallarás y tendrás en sus brazos perdón. Ven a Él, que te espera tu buen Salvador. Ven a Él, que te espera tu buen Salvador. Ovejuela regresa al redil, al amparo de Cristo el Señor, y en los hombros llevada serás por tan dulce y amante pastor. Ven a Él, que te espera tu buen Salvador. Ven a Él, que te espera tu buen Salvador. Sí, amados hermanos, en esta noche hasta acá vamos a alabar. Sí, hermanos, hermanas, muy buenas noches y espero, ¿no?, que esta noche juntos podamos tener, ¿no?, participar de este culto de oración. Juntos también podamos, ¿no?, invitar a los hermanos que aún no se han conectado enviando el link, y así de esa manera
podemos también empezar y escuchar la palabra. Sí, es muy importante, ¿no? Entonces, mientras vamos a continuar con el programa, esperamos que los hermanos nos estén colaborando, invitando, ¿no? Vamos a orar ahora y por favor pedimos a los hermanos que puedan inclinar su rostro. Vamos a orar todos juntos. Desde sus hogares también pueden acompañarnos, por favor. Vamos a inclinar. Padre Dios, te agradecemos una vez más por la oportunidad que nos permites para poder reunirnos y estar también, aunque de manera virtual o algunos presencial, y escuchando tu palabra también esta noche, Señor. Permítenos un corazón dispuesto para poder recibir tu palabra. Así también permítenos también poder meditar en esta palabra, ya que es alimento para nuestro corazón. Padre, te rogamos, Señor, permítenos vivir conforme a tu palabra, no a nuestra vista, ni nuestro pensamiento, sentimiento. Permítenos creer esa palabra, Señor, y de esa manera avanzar todos juntos, Señor. Esta noche nos reunimos también con ese propósito para poder también desechar cualquier pensamiento que durante estos días también quizás nos esté molestando, pero a través de esta palabra que nos vas a permitir escuchar, permítenos también encontrar la respuesta, Señor. Permite también que cada hermano que aún tampoco se ha conectado o también tiene dificultades para conectarse, permite también que pueda conectarse, Señor. Es muy importante también, Señor, para nosotros escuchar tu palabra, Señor. Así, Señor, encomendamos este culto de oración en esta noche, en el nombre de tu Hijo, Señor Jesucristo. Amén. Sí, es muy importante, ¿no? Juntos podamos también orar reunidos, ¿no? Entonces espero que nos hayan acompañado. Ahora vamos a tener el tiempo de testimonio y escuchemos, ¿no? Por favor, atentamente, ¿no? Cómo Dios está trabajando en la vida de cada uno de los hermanos. En esta oportunidad tenemos 2 testimonios. El primer testimonio es de la hermana María Condori, quien es voluntaria aquí en la iglesia de La Paz, ¿no? Ella también está pasando su voluntariado, entonces vamos a escuchar también cómo Dios está trabajando este tiempo en su vida. Sí, vamos a invitar a la hermana María Condori para que nos pueda compartir su testimonio, ¿sí? Adelante, por favor. Sí, buenas noches hermanos, buenas noches hermanas. Este tiempo también Dios me permite para poder dar mi testimonio, ¿no? El día de ayer nosotros fuimos a la penitenciaría de Patacamaya. Era algo nuevo para mí, ¿no? Porque yo nunca había ido a la cárcel, tampoco como había experimentado esa parte, ¿no? Y primero estaba normal, así, como vamos a dar la conferencia, también teología, va a ser todo normal, así. Pero en el momento de entrar al lugar, yo tenía un poco de miedo, ¿no? Ya no sabía qué decir, yo tenía miedo porque hay hartas personas ahí, ¿no? Y aún la hermana Marlene me decía, no, tú tienes que tener con una mentalidad fuerte, así, vamos a avanzar. Pero yo tenía un poco de miedo. Pero en el momento en el que entramos, de verdad el interés de esas personas era mucho, porque entraron, ¿no?, con sus Biblias, con sus apuntes, ellos estaban muy interesados, ¿no?, para poder escuchar la palabra, también la conferencia. En ese momento, como viendo el corazón de ellos, me traía mucha alegría, ¿no? A pesar de que ellos cometieron errores, pero ellos escuchando, ellos tenían mucha fe y esperanza, así, porque le preguntábamos de cómo venía el pecado y ellos ya sabían, así. Y ellos habían estado escuchando, ¿no?, las prédicas del pastor Oxopar. Entonces, en ese momento yo veía, ¿no?, y ellos tenían ese anhelo, ¿no?, de poder salir. Y habían 2 personas, ¿no?, que también querían salir como pastores ahí en la cárcel. Y era algo muy impresionante, ¿no?, de ellos,
escuchar de que ellos quieren ser ministros, quieren servir a la iglesia, así. Y escuchando esa parte yo me ponía muy feliz, así como hay que trabajar mucho con ellos, así. Ahora por este tiempo no todos están entrando por las penitenciarías, pero yo viendo mi corazón parecía, ¿no? Como yo voy a perjudicar todo así. Pero el día domingo el pastor leía sobre Salmo 107, podemos buscar. 107, el 14. Dice, lo sacó de las tinieblas y de la sombra de muerte y rompió sus prisiones. El pastor el domingo decía, no, ustedes no interrumpan el trabajo de Dios, porque Dios ya preparó todas las cosas. Y para mí tengo esa promesa, ¿no? De que Dios me permitió todo esto para poder entrenar mi corazón. A pesar de que yo cometo errores, soy la peor, así, la que está aquí, porque no puedo avanzar en nada, ¿no? Pero Dios aún me permite de su gracia, ¿no? Para poder trabajar, y Él se encarga, ¿no? De todo, y ahora puedo estar muy agradecida, ¿no? Con la iglesia, también con los siervos, porque ellos, ¿no? Como, de verdad, como verdaderos padres te tratan aquí y se preocupan mucho por nuestros corazones de los voluntarios, así. Por eso, este tiempo, ¿no? Estoy muy agradecida. Eso es todo. Muchas gracias. Sí, muchas gracias, hermana. Sí, escuchando el testimonio también podemos ver, ¿no? Que también el evangelio está llegando a las cárceles, ¿no? También estamos llevando, ¿no? La palabra con el fin de que también un día también aquellas personas que también están ahí puedan conocer nuestra iglesia y predicar también este evangelio. Sí, también podemos orar, ¿no? Por los voluntarios, por las personas que también están en la cárcel, para que también ellos puedan recibir la salvación. Sí, ahora vamos a tener el testimonio de la hermana Carmen Paredes. Para ello también, por favor, prestemos la atención cómo Dios está trabajando en la vida de la hermana Carmen. Adelante, por favor, hermana. Estoy muy agradecida este tiempo a Dios, ¿no? Por permitirme el testimonio. Yo también quiero testificar, ¿no? La obra de Dios en mi vida. Cómo Dios me permite este tiempo, ¿no? Trabajar dentro de los niños. También escuchando la palabra ya puedo tener mucha esperanza. Aunque mi situación este tiempo no es verdaderamente difícil, pero algo que yo escuchaba de los siervos, ¿no? En una de las prédicas, que decían, si usted está en la dificultad, pida a Dios con esperanza y con fe. Entonces yo, acordándome, ¿no? Escuchando esa palabra, de verdad, yo tengo que pedir con fe a Dios, ¿no? Creyendo que Él lo hará. Entonces esa palabra, como mi corazón trabajaba mucho este tiempo. Yo realmente no soy una persona fácil, ¿no? De entender, pero cómo Dios me permite en mi vida avanzar. El área de niños también, ¿no? Por mucho tiempo yo, como yo lo veo, ¿no? Área de niños es grande, así en mi corazón surge, ¿no? Pero cómo Dios me permite, ¿no? Ver con mis propios ojos la obra de Dios en esa área. Muchas veces yo podía orar a Dios, ¿no? Señor, une el corazón de las maestras así, a nivel nacional, cuando así oraba a Dios, ¿no? Y de pronto sucedió, ¿no? La pandemia y nos unió a todos los maestros. Después oraba a Dios, ¿no? Señor, quisiera llegar así a hogares, así, oraba en mi corazón. Pero cómo, ¿no? De ese tiempo a este tiempo, Dios podía cumplir su promesa, ¿no? Grandemente me mostraba, ¿no? De verdad, ahora sí, ahí está lo que has pedido así. Aquí está, hoy día, estos días, ¿no? Me recibíamos por el campamento de los niños, recibíamos la noticia, ¿no? De que Visión Mundial también va a estar, ¿no? Conectada con sus niños junto con nuestro evento. Entonces,
es grande obra de Dios, ¿no? ¿Por qué no glorificar a Dios si Él está vivo? Él es quien lo hace todo, ¿no? Yo realmente, estando en este cargo, aún detrás de las pantallas, yo me veo, no, yo no sirvo así, pero Dios me permite ver su obra. Dios me llama, me escriben así, ¿no? Algunos papás y preguntan todo eso y yo puedo ver, ¿no? El interés. Ese tiempo hay muchos nuevos, muchas almas de niños nuevos, ¿no? Que quieren participar en este evento. Y hermanos, de los hermanos también, ¿no? Les animo a los papás que inscriban a esos niños, ¿no? Este evento es imperdible, así yo lo tengo, ¿no? Es un evento muy grande para los niños, al igual forma, ¿no? Que el de IYF, el WordCamp. Dios nos está permitiendo bastante gracia, tanto para los grandes como para los pequeños, también para los adultos. Entonces, ¿cuánto no agradecer a Dios, estar feliz, estar muy agradecidos, ¿no? Fuera de nuestros problemas, de nuestras situaciones, fuera de todo lo que está a nuestro alrededor, vivamos con alegría. Y yo puedo agradecer a Dios en mi vida, de verdad. Este tiempo, no importa mi situación, tengo una situación fuerte, pero ahí está, Dios oye mi oración y yo sé que en su momento Él me va a permitir salir de esa situación. Tan solo trabajando en el Evangelio, Dios me permite tener un corazón fortalecido. Por eso estoy muy agradecida, gracias a Dios por sus siervos, por sus siervas, por las hermanas, los hermanos que siempre me apoyan, ¿no? En oración, me apoyan también muchas veces escuchando, ¿no? A veces mis quejas, pero siempre me dan una voz de aliento, no solo de ellos mismos, sino de la palabra de Dios. Por medio de la palabra de Dios, ellos me pueden empujar hacia Dios. Entonces yo agradezco realmente, ¿no? Esta iglesia no es pequeña. Esta misión que Dios nos encomienda, el compartir, el predicar el evangelio, no es pequeño. Y yo lo veo de Dios. En ninguna manera mi trabajo puede servir si no me apoyo en la mano de Dios. Eso, hermanos, pastores, muchas gracias por escucharme. Yo estoy muy feliz y nuevamente les invito, ¿no? A este campamento de niños. También que puedan inscribir a sus pequeños. Muchas gracias. Muchas gracias, hermana Carmen. Sí podemos ver también, ¿no? Que la palabra es muy importante también para las personas de distinta edad, ¿no? Sí, entonces esperamos que nos estén ayudando, compartiendo, ¿no? Ya que esta tarde también vamos a escuchar la palabra. Compartan por favor los links y recordarles que también se está transmitiendo en quechua y aymara este culto, entonces pueden participar, invitar también a sus familiares para que participen de las transmisiones de esos idiomas también, ¿sí? Ahora vamos a tener el tiempo de las presentaciones. Espero que les gusten. Dos presentaciones tenemos a cargo del Colegio Cesori. La primera presentación es A Solas y la segunda El Amor de la Cruz, ¿sí? Entonces, adelante con las presentaciones, por favor.
Sí, hermanos, espero que les haya gustado la presentación y bueno, Dios nos permite, ¿no?, poder también escuchar estas presentaciones y también podemos orar por este grupo, ¿no?, por el Colegio Cesori, para que también pueda también a través de sus presentaciones abrir los corazones de los oyentes, ¿sí? Ahora vamos a tener el tiempo más importante, vamos a escuchar la palabra de Dios. Para ello quisiera pedir también a cada uno de los hermanos que se encuentran también en Zoom, puedan también activar sus cámaras, y también los hermanos que están en Facebook, ¿no?, siempre tomen en cuenta, ¿no?, muy importante el culto, y por respeto también siempre un lugar adecuado, y así también, ¿no?, poder escuchar atentamente la palabra, ¿sí? Vamos a invitar entonces al evangelista Adán, quien nos va a compartir, ¿no? Entonces, evangelista, buenas noches, adelante por favor. Sí, y muy buenas noches a todos los hermanos, y estoy muy agradecido al Señor por este tiempo que nos permite. ¿Ustedes están agradecidos o no? Sí, en verdad es una gran bendición, sí, poder estar y una vez más y delante de Dios y a través de su misericordia poder estar juntos, alabando, glorificando, ¿verdad? Sí, hoy, esta noche también, y Dios me permite esa oportunidad, esa gracia, y por favor les invito, ¿no?, a poder ver la Biblia, el libro de Génesis, sí. El libro de Génesis, vamos a ver. El libro de Génesis, capítulo 3. Génesis, capítulo 3, el versículo 1. Dice la palabra: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con qué Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto, y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová, Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová, Dios, entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó y comí. Hasta el versículo 13, y he leído. Sí, una vez más, ¿no?, a todos los hermanos, muy buenas noches. Y a través de Dios y su misericordia también hoy podemos estar juntos y reunidos, ¿no?, en esta noche. Dios y nos permite esa gracia de poder estar juntos.
y yo creo que todos, ¿no?, los hermanos están atentos, ¿sí? Atentos. Ya el día de mañana empieza el gran día, ¿sí o no? ¿Verdad? ¿O no es un gran día el día de mañana? Sí, porque es un día donde inicia, ¿no? Y la gran bendición a través de la palabra, a través de la actividad que Dios nos permite en este tiempo, a través de lo que va a ser el campamento mundial, ¿verdad? El campamento mundial es una gran bendición para nosotros, para nuestra familia y todos los de alrededor, porque es una gran oportunidad para que muchas personas puedan escuchar el Evangelio, ¿verdad? Muchas personas. Yo también meditando, y muchos de mis familia, amistades, aún todavía no recibieron la salvación. Entonces muchas veces me preocupo, ¿sí? Pero Dios nos bendice este tiempo a través de las actividades, ¿verdad? Por eso yo puedo ver, es una gran bendición. También tendremos lo que es el Congreso de Líderes Cristianos, ¿sí? Para los pastores y líderes. El pastor Pablo Chien estará compartiendo, ¿sí?, respecto a lo que es el libro de Gálatas. Un libro tan precioso en la cual muchas personas hoy en día difícilmente pueden llegar a comprender. Pero Dios, a través de su siervo, nos estará y compartiendo respecto al libro de Gálatas. Entonces, para nosotros es una gran oportunidad poder escuchar el libro de Gálatas. ¿O no es verdad? ¿Sí? Sí, ¿verdad? Es una gran bendición porque Dios a través de eso también va a llenar nuestro corazón, ¿verdad? A través de eso Dios va a fortalecer nuestra vida, nuestro corazón. En nuestra vida nosotros constantemente vivimos y esforzando, ¿sí? Constantemente vivimos procurando realizar alguna cosa. ¿Sabe por qué el hombre hoy en día vive procurando realizar buenas cosas? ¿Sabe por qué hoy en día la persona busca hacer buenas cosas? La persona hoy en día busca hacer buenas cosas por el hecho de que piensa que le falta. ¿Me dejo entender? Muchas personas hoy en día piensan, a mí me falta, ¿sí? O yo hice esto mal. Por esa razón la persona busca poder remediar aquel error con alguna buena actitud o con alguna obra. De esa manera la persona busca una manera para poder solucionar un error. Pero la persona, al procurar hacer aquel bien, dentro de su corazón lo único que logra es el cansancio. Dentro de su corazón lo único que logra es la amargura, porque muchas veces no puede comprender. Porque hoy en día la persona busca y por sí mismo hacer el bien, es porque verdaderamente no conoce el corazón de Dios. Por esta razón la persona busca, de acuerdo a sus posibilidades, poder agradar a Dios a través de su buena conducta, su buena obra. No estoy diciendo que usted debe tener una mala conducta, sino primeramente usted debe entender, ¿sí?, el corazón de Dios. ¿Cuál es el corazón de Dios? El corazón de Dios verdaderamente es lleno de misericordia, ¿es verdad? El corazón de Dios es que las personas puedan vivir disfrutando de lo que es la misericordia de Dios. Por eso Dios escribió en su palabra. ¿Qué escribió? Venid a mí todos los que están trabajados y cargados. ¿Es verdad? ¿Para qué dice? ¿Para qué debemos ir? Todos los que están trabajados y cargados, ¿para qué deben ir? Para descansar, ¿sí o no? ¿Verdad? Para descansar. Pero hoy en día muchas personas, aunque supuestamente tienen una conexión con Dios, no tienen el descanso dentro de su corazón, ¿sí? No tiene reposo dentro de su corazón. Únicamente dentro de su corazón tiene tanta carga, tanta dificultad. No haya el reposo, no haya el descanso. Por más que la persona dice, yo estoy con Cristo,
Yo estoy conectado con Dios, tengo la comunión con Dios, pero dentro de su corazón no hay el descanso. Por eso muchas personas hoy en día se confunden. Yo tengo Dios, o algunas personas a causa de alguna situación, algún error en su vida, entonces considera, parece que Dios no está conmigo. De esa manera la persona hoy en día busca una forma para poder remediar aquel error. ¿Me dejo entender? Busca una forma para poder remediar aquel error. Busca una forma para poder tener esa reconciliación con Dios haciendo alguna buena obra. Pero aún haciendo esa buena obra, tiene la satisfacción, pero esa satisfacción momentáneamente puede cubrir. Por eso muchas personas hoy en día sufren tanto dentro de su corazón. Hermanos, muy importante es conocer. Muy importante es conocer el corazón de Dios. En este tiempo, Satanás constantemente está engañando a muchas personas. Ay, Adán, a ti te falta. ¿Me dejo entender? A ti te falta. Ay, en ti Dios no trabaja. Dios no está contigo. Dios no está contigo por esta situación, por esta causa. En tu corazón Dios no puede trabajar porque esta situación hace que Dios no pueda trabajar en tu vida. Por eso muchas personas hoy en día, en lugar de tener esperanza, desesperanza hallan en su vida. Constantemente Satanás visita. ¿O a ustedes no le visita? ¿Le visita o no? Constantemente le visita. A mí siempre me anda visitando, ¿sí? Así. Como Génesis capítulo 3, versículo 1, ¿qué dice? Ya Génesis capítulo 3, verso 1 dice, ¿no? Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Ya, bien interesante, ¿sí o no? De repente la serpiente se acerca y empieza a tener una conversación ¿con quién? Con Eva, ¿sí? Oh, Eva, ¿es verdad? Ay, Dios te dijo que no debes comer del fruto del árbol que está en medio del huerto. ¿Es verdad? ¿Así pregunta o no pregunta? Sí, ¿verdad? Así pregunta. Ya, el versículo 3, ¿no? El versículo 2, ¿qué responde? ¿No? La mujer. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Ya, ¿está bien o no está bien esa respuesta? Está bien, excelente, ¿sí o no? Sí, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Pero del fruto que está, ¿no? Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Está escrito. ¿Ya está exacto la respuesta o no? La respuesta, ¿está bien o no está bien? Ya, sí, está bien hasta una cierta parte, ¿sí o no? Si nosotros leemos el versículo 3, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él. ¿Hasta ahí está bien o no? Sí, está bien hasta ahí, pero luego, ¿qué dice? Añade, ¿no? Un pasaje más. ¿Sí o no? ¿Qué dice? Ni le tocaréis. ¿Verdad? Ni le tocaréis. Así está escrito, ¿no? Ya, ni le tocaréis. Entonces, ¿está correcto eso o no? ¿Dios dijo así? No, ¿verdad? ¿Puede tocar o no puede tocar? Ay, puede tocar, ¿sí o no? ¿Pero puede comer o no? No, porque si come, ¿qué va a suceder? La muerte va a llegar, ¿verdad? La muerte va a llegar a su vida. Eso Dios había hablado ¿a quién? A Adán, ¿sí? Pero era tan interesante que una serpiente se acerca a Eva, ¿sí o no? Y de repente le hablara de Dios, ¿verdad? Le habla de Dios. Ay, Eva, ¿es verdad? Dios dice que dijo así, de esa manera, que no deben comer del fruto del árbol. ¿Sí? ¿Es verdad? Entonces, como Eva es tan inteligente, ¿sí o no? ¿Verdad? Si Dios dijo que nosotros no debemos comer de ese fruto, ¿sí? Podemos comer de todos los frutos, pero no del árbol que está en el medio. Si nosotros comemos de ese fruto que está en el medio, uy,
vamos a morir y tampoco debemos tocarlo, ¿sí o no? De esa manera Eva pensaba, yo estoy dando una buena respuesta. Hermanos, muchas veces Satanás visita nuestra vida. Tú, Adán, ¿tú eres feliz? ¿Me dejo entender? ¿Tú eres feliz dentro de este camino? Ay, soy feliz. ¿Nunca les llegó el pensamiento? Ay, ¿tú eres feliz? Ay, ¿tú eres feliz anunciando el Evangelio? Claro que sí, yo soy feliz. Soy feliz cuando anuncio el Evangelio. Ah, qué bien. ¿Y cuando tienes alguna falta, eres feliz? Ay, no tengo felicidad, es verdad. ¿Sí? Ajá. Entonces, automáticamente Satanás empieza a conversar dentro de mi corazón. ¿Sí? Creo que tú debes buscar otro camino. Creo que tú debes encaminarte en otra área. De esta manera tú puedes encontrarla y felicidad. ¿Nunca les habló a ustedes así? Ay, si tú sigues tu camino, sigues tu pensamiento, tú puedes ser más feliz. ¿Así nunca les habló? Ya, miren cómo Satanás habla, ¿no? Aquí en Eva, el versículo 4. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. ¿Qué le dice? Ay, tú no vas a morir. ¿Sí o no? Tú no vas a morir. Ya el verso 5, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos, ¿sí? Y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. ¿Ya qué habla? ¿No? La serpiente le responde a la mujer, ay, tú no vas a morir, ¿sí o no? No es un engaño, tú no vas a morir. Si tú comes de ese fruto, ¿qué va a suceder? Ay, tú podrás ser como Dios, ¿verdad? Tú podrás ser como Dios sabiendo el bien y también sabiendo el mal. Dios no quiere que tú seas como Dios, ¿sí o no? Por eso Dios te dijo que si comes vas a morir. ¿Es verdad o no es verdad? Sí, de esa manera Satanás hablaba. Dios había hablado exactamente en el corazón de Eva. Si tú comes de este fruto, ciertamente morirás. Pero Satanás le hace ver de otra forma. Tú no vas a morir. Tú vas a ser como Dios, excelente, ¿sí? Tendrás poderes extraordinarios, sabrás el bien y también sabrás el mal. En mi vida muchas veces Satanás me visita. Adán, tú dentro de ese camino no eres feliz. Si tú sales de ese camino vas a ser feliz. ¿Me dejo entender? Ay, si tú sales dentro de este camino y vives conforme a lo que tú quieres, tú puedes ser feliz. Entonces muchas veces, ¿cómo pienso? Ay, es verdad. Creo que hoy la iglesia, creo que la palabra o no sé, y no me dejan ser feliz. ¿Por qué? Entre comillas, la felicidad, ¿qué es? Vivir a mi manera, ¿sí o no? ¿Verdad? Entre comillas, vivir feliz es, yo debo vivir conforme a mi deseo, conforme a mi voluntad, debo andar como yo quiero. Eso es lo que Satanás hoy en día me ofrece. ¿Tú cómo puedes vivir con la palabra? Dios únicamente quiere que tú vivas una vida miserable, sin disfrutar la vida de este mundo. Sería muy bueno que tú dejes. Tú no vas a morir, ¿sí o no? Si tú sigues tu propio pensamiento, tú no vas a morir. Dios sabe muy bien. Dios sabe muy bien si tú comes de ese fruto y no vas a morir, sino vas a ser como Dios. Vas a saber excelentes cosas. ¿Acaso no habla así en su vida? A mí constantemente me habla, ¿sí? Por eso yo tengo que pensar, ¿cuál es? ¿Es verdad la palabra de Dios o no es la verdad la palabra de Dios? ¿Me dejo entender? Aparentemente parece lógico. Por eso dentro del corazón de Eva, mirando, es verdad. ¿Es verdad? Claro que sí. Si tú comes de este fruto vas a ser como Dios, excelente.
Si tú comes de esta manera, tú vas a ser como Dios, sabrás el bien y el mal. Por esa razón, recibiendo la palabra, esta mujer o Eva, ¿de qué manera empezó a ver las cosas? ¿Seguía viendo con los ojos de Dios o no? Cuando ella veía, según la palabra de Dios, ella veía perfectamente todas las cosas, ¿sí o no? Sí, vivía todo perfecto. Todo era hermoso porque Dios había creado todas las cosas perfectas. ¿O no es así? Dios había creado todas las cosas perfectas. Pero Satanás le hacía ver de otra manera que a ella le falta. ¿Sí o no? Te falta. Ay, tú puedes ser mucho mejor que ahora de lo que eres. ¿No es verdad? Ay, tú puedes ser mucho mejor. Si tú comes de ese fruto, tú vas a ser mucho mejor, como Dios serás. Tú no vas a vivir ahora como vives ahora, sino serás mucho mejor. Entonces, ¿qué le hace notar? Le hace notar que le falta, ¿sí o no? ¿Es verdad? Te falta. Por el hecho de entonces, Eva al ver, es verdad, me falta. Por el hecho de que ella entiende que le falta, ¿qué debe hacer? Tiene que buscar una manera para complementar, ¿sí o no? Tiene que buscar una manera para complementar. Por esa razón, esta mujer, ¿qué hace? ¿Sí? El versículo 6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. Ya cómo empieza a ver ese árbol, ese fruto que era para muerte, según la palabra de Dios, ¿cómo empieza a ver? Vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. De repente ese árbol que ella veía, ya no veía como muerte, sino veía como, yo voy a ser sabia. ¿Sí o no? Yo voy a ser, como Dios. Yo voy a experimentarla y como el camino de Dios, la vida que Dios vive, sabiendo el bien y el mal. De esa manera, Eva empieza a seguir ese camino. Por eso su punto de vista cambió. Por esa razón su forma de ver cambió. Ya la palabra de Dios no era la manera correcta, sino lo correcto que era. Lo correcto era lo que sus ojos veían. Lo correcto era, esto es la verdad. Lo que mis ojos ven, eso es la verdad. Ese árbol es delicioso, ese fruto es delicioso. A través de ese árbol yo puedo alcanzar la sabiduría. A través de ese árbol yo puedo ser como Dios. A través de ese árbol yo puedo ser así de esa manera. Por eso ella empieza a cambiar su forma de ver. Pero cuando ella vive conforme a la palabra de Dios, entonces ella vive tranquila, sin necesidad de buscar algo que falta en su vida. Porque ella entiende, Dios me creó y Dios hizo todas las cosas perfectas. Si nosotros vemos el capítulo 2, capítulo 2 de Génesis, el versículo 2, la palabra dice, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. La palabra dice, ¿sí?, que Dios acabó en el día séptimo la obra. ¿Es verdad? O sea, ¿Dios hizo una obra perfecta o no? Dios hizo una obra perfecta. Dios había hecho todas las cosas perfectamente. También al hombre, conforme a su imagen y semejanza, ¿le creó perfecto o no? ¿O no lo creó perfecto? Sí, le ha hecho perfecto. Pero Satanás a través de la serpiente hacía ver al hombre que era perfecto o no. ¿Qué le decía la serpiente a Eva? ¿Que ella es perfecta o no es perfecta?
tú no eres perfecta. Si tú comes de este fruto vas a ser igual que Dios perfecto. ¿Sí o no? Si tú comes de este fruto serás como Dios perfecto, sabrás el bien y el mal. A través de este fruto llegarás a la perfección. Por eso dentro del corazón del hombre, Satanás estableció la falta. Por eso hoy en día el hombre busca una manera de poder llenar esa falta dentro de su corazón. No es que Dios le ha creado imperfecto. Dios ha hecho perfectamente su vida. Pero a causa del engaño de Satanás, hoy en día el hombre se siente ausente de Dios, se siente con falta. Dios no me hizo perfecto. Tú no vas a morir. Si tú sigues conforme a tu pensamiento, si tú sigues conforme a tu deseo, tú no vas a morir, sino tú puedes disfrutar tu vida. Anda como tú quieras, vive tú como tú quieras, de esa manera tú vas a disfrutar tu vida. Vive. Hoy en día constantemente viene ese tipo de pensamiento. Muy importante es poder distinguir. ¿Verdaderamente la obra de Dios está en mi corazón o no está dentro de mi corazón la obra de Dios? ¿Dios verdaderamente me ha hecho perfecto o no me ha hecho perfecto? Es muy importante. ¿Me dejo entender? Muy importante es una persona debe comprender. ¿Dios me hizo perfecto o no me hizo perfecto? Verdaderamente Dios nos ha hecho perfectos, pero Satanás hace que el hombre viva dentro de la imperfección. Satanás hace que el hombre llegue a mirar su defecto, como en el versículo 7. El verso 7, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Ya, cuando Adán y Eva comieron de aquel fruto, ¿ellos qué descubrieron? ¿Qué descubrieron? Estamos desnudos. ¿Sí o no? Automáticamente empezaba a mirar. ¡Wow! Tú estás desnudo. Tú también estás desnuda. ¡Qué vergüenza! ¿Sí o no? Pero antes, ¿era vergüenza o no era vergüenza? Antes el hombre se avergonzaba. No tenía ningún tipo de vergüenza por el hecho de que Dios había creado de esa manera al hombre. ¿Es verdad? Dios había creado desnudo de esa manera. Ellos no tenían ojos para mirar sus defectos. Tanto Adán como Eva no tenían ojos para mirar su desnudez o para mirarse a sí mismo. Ambos tenían los ojos de Dios y a través de los ojos de Dios se veían perfectos. Pero el hombre, a causa de poder recibir la voz de Satanás, empieza a mirar su defecto. Tú estás desnudo. ¿Sí? Tú eres sucio. ¿Cómo tú siendo sucio puedes presentarte delante de Dios? Tú eres sucio. Tú estás desnudo. ¿Qué sucedió? El versículo 8. Y oyeron la voz de Jehová, Dios que se paseaba en el huerto, al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová, Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Ya. Cuando ellos empezaron a ver conforme a su punto de vista, ¿qué les indicaban? ¿Pueden presentarse delante de Dios o no? Su punto de vista les indica, tú no eres digno de presentarte delante de Dios, tú eres un sucio. ¿Tú cómo puedes presentarte delante de Dios de esta manera? De esa manera, constantemente, Satanás hace que el corazón del hombre y el corazón de Dios se junten o se separen.
hace que el corazón del hombre se separe, hace que el hombre viva de acuerdo a su punto de vista. Cuando el hombre cree tanto, ¿sí? Cree tanto en aquel punto de vista, viendo su vista, su ojo, su vista, ¿qué le dice? Tú eres defectuoso, tú no sirves para este camino. Entonces el hombre difícilmente puede alcanzar la esperanza dentro de su corazón. Siempre ve su falta. Yo no sirvo para este camino, yo no sirvo para para este camino, para vivir delante de Dios. Creo que Dios se equivocó conmigo. Por eso la persona hoy en día, por creer según su punto de vista, la persona hoy en día vive una vida con amargura. Por eso dice el verso 8, y oyeron la voz de Jehová, Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová, Dios. Ya, ¿el hombre puede acercarse a Dios o no? Con esa condición, ¿puede acercarse a Dios? No tiene la libertad para acercarse a Dios. Su punto de vista hace que simplemente se separe de la presencia de Dios. Aunque Dios llama, Adán, ¿dónde estás tú? Por más que Dios llama, ¿dónde estás? El hombre, en lugar de poder presentarse delante de Dios, únicamente huye de la presencia de Dios. Únicamente el hombre se separa, se aleja. ¿Por qué se aleja? ¿Porque Dios le detesta? ¿Porque Dios le odia, le menosprecia? No, porque el hombre vive creyendo en sí mismo. ¿Me dejo entender? El hombre vive creyendo en sí mismo. Porque la verdad ya no es la palabra. La verdad que es su pensamiento, su razón, su punto de vista. Por esa razón el hombre, por más que escuche la palabra de Dios ya no le da esperanza, sino al contrario, hace que se distancie de Dios. Dios llama, Adán, ¿dónde estás tú? El versículo 9, mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? El verso 10, y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Dios llama, ¿dónde estás tú? La respuesta del hombre, ¿qué es? Yo estoy desnudo, ¿cómo puedo presentarme delante de usted? Estoy desnudo. ¿Dios le creó desnudo o no le creó desnudo? Dios ha hecho con esos defectos al hombre. Pero el hombre, cuando menosprecia la palabra de Dios, únicamente se enfoca en lo que su punto de vista, su razón le indica. Se vuelve la verdad de su vida. La palabra de Dios ya no se vuelve la verdad, sino lo que ve, lo que siente, se vuelve la verdad en su vida, y a causa de esa verdad, en lugar de poder conectarse con el corazón de Dios, únicamente se separa del corazón de Dios. El versículo 11, Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Dios pregunta, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que te mandé, no comieses? Ya, ¿quién le enseñó que estaba desnudo? ¿Dios le enseñó? Jamás Dios le enseñó, ¿sí o no? Dios jamás le enseñó el estar desnudo es malo, ¿verdad? Antes ni siquiera podía mirarse a sí mismo, pero a través de la obra de Satanás, el hombre tiene esa capacidad de poder mirarse a sí mismo. Cuando el hombre se mira a sí mismo, significa, deja a un lado la promesa de Dios. ¿Me dejo entender? Deja a un lado la obra de Dios. ¿Dios ha hecho perfecto o no ha hecho perfecto su obra? Dios ha hecho perfectamente su obra. Pero por menospreciar la obra, la palabra de Dios, el hombre se ve imperfecto.
el hombre se ve con falta. El hombre no tiene esa facilidad de poder acercarse a Dios. Hermanos, es muy importante. Mi corazón debe conectarse con la palabra de Dios o con mi pensamiento. Vamos a ver el libro de Isaías. Isaías capítulo 55. El libro de Isaías capítulo 55. Dice la palabra, el versículo 7. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Ya Dios que dice, deje el impío su camino, y el hombre inicuo sus pensamientos. Porque ese camino de la desnudez, ¿quién enseñó? Satanás. ¿Sí o no? Deje el impío su camino, y el hombre inicuo sus pensamientos. El camino que Satanás nos ha mostrado a través de la desnudez es contrario a la palabra de Dios. Los pensamientos que tenemos en nuestra vida es contrario a la palabra de Dios. Por eso la palabra nos indica, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová. Una persona dejando su camino, dejando su pensamiento, puede retornar a la palabra de Dios. Entonces, ¿quién se vuelve responsable de su vida? Dios. ¿Es verdad? Porque la palabra de Dios se establece en el corazón del hombre. ¿Me dejo entender? La palabra de Dios se establece en el corazón del hombre. Por eso, la palabra de Dios puede encaminar al hombre. Mientras el hombre viva dentro de su camino, dentro de su pensamiento, difícilmente la palabra de Dios puede encaminar su vida. Difícilmente puede saborear el trabajo de Dios dentro de su vida. Siempre el hombre va a vivir creyendo, yo soy indigno, soy sucio, no sirvo para este camino. Siempre el hombre va a vivir mirándose a sí mismo. No tiene esperanza. El versículo 8. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Hermanos, nosotros debemos comprender, mi pensamiento y el pensamiento de Dios son iguales. La palabra que la serpiente habló a Eva y la palabra que Dios habló a Eva, ¿eran iguales o no? No son iguales, son totalmente contrarios. ¿Es verdad? Totalmente contrarios. Hermano, mi pensamiento y la palabra de Dios jamás van a concordar. ¿Me dejo entender? No puede concordar. Mi pensamiento y la palabra de Dios son totalmente diferentes. Mi pensamiento es de acuerdo a mi punto de vista, mi razón. La palabra de Dios es de acuerdo a la voluntad de Dios. Por eso el hombre dejando su camino, dejando su pensamiento, entonces vuelve a Jehová. ¿Dios le acepta o no le acepta? Sí, porque Él es amplio en perdonar, dice. ¿Es verdad? Amplio, es misericordioso. Pero hoy en día el hombre vive sometido dentro de su razón, y a causa de esa razón el hombre únicamente busca su propio camino. Busca una forma para llenar su corazón. Satanás le habla. Tú no sirves para este camino. Vete de ese camino. Sí, está bien, es verdad. Yo sufro dentro de ese camino. Sí, mira, vive allá, disfruta la vida, tú vas a vivir hermosamente. Ay, sí, es verdad. Por esa razón, hoy en día, la persona recibiendo la palabra, ¿no?, de la serpiente fácilmente deja la palabra de
Dios. Porque Satanás le hace ver, este camino no te hace feliz, este camino no llena tu corazón, este camino no es para ti. Por eso el hombre hoy en día busca una forma para poder llenar ese camino, ese vacío dentro de su corazón. Hermano, la palabra de Dios dice, mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Mi pensamiento y el pensamiento de Dios verdaderamente son extremadamente distantes. Como la tierra y el cielo es la distancia. Hermanos, nosotros veamos la perfecta obra que Dios ha hecho para nuestra vida. Amén. Veamos lo que Dios ha preparado para nuestra vida. Dios ha hecho perfectamente nuestra vida. Pero hoy en día Satanás enseña, dentro de este camino tú no eres feliz. Busca otro camino, saborea otro camino. Tú vas a ser feliz. Hoy en día el hombre se equivoca porque vive creyendo tanto en sí mismo y menosprecia la palabra de Dios. Por eso hoy en día el hombre vive sin esperanza, vive sin poder ver el trabajo de Dios en su vida, con un corazón vacío, con un corazón lleno de falta. ¿Por qué? Lo único que Satanás muestra es nuestros defectos. ¿Me dejo entender? Tú eres débil, tú no sirves para este lugar, te equivocaste, mejor anda, vive. Por esa razón el hombre, escuchando esa palabra, únicamente vive una vida amarga. Vamos a ver Efesios. Efesios capítulo 2. Sí, el versículo 1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. La palabra nos menciona. Antes anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. El espíritu que ahora opera, dice. ¿En quiénes opera? ¿Ya en quiénes opera? En los hijos de desobediencia. ¿Quiénes son aquellos hijos de desobediencia? ¿Quiénes son aquellos hijos de desobediencia? Aquellos que menosprecian la palabra de Dios. Aquellos que menosprecian la perfecta obra de Dios. Ese espíritu únicamente puede encaminar su vida. Aquellos que consideran mi camino, mi pensamiento son perfectos. Aquellos que consideran Dios es injusto. Aquellos que consideran que la palabra de Dios no es correcta. Significa menosprecia la palabra. Aunque Dios ha dado la vida, aunque Dios ha creado perfectamente su vida, ha hecho una perfecta obra en su vida, pero por creer la palabra, la voz de Satanás, esa persona considera, no, la obra de Dios no es perfecta en mi vida. Por esta razón, esa persona menosprecia y vive conforme al príncipe de la potestad del aire. ¿Me dejo entender? De esta manera, Satanás engañaba a ¿quién? A Eva. ¿No es verdad? Tú serás como Dios si comes de este fruto. Dios no quiere que tú seas perfecta.
Dios no quiere que tú seas igual que Dios, por eso Dios te dijo que no comieses de ese fruto. Por esa razón, le enseñó. ¿Qué le enseñó? Le enseñó, tú tienes una falta. ¿Sí? Tú tienes una falta. Por esa razón, esta mujer, Eva, recibiendo la voz de Satanás, automáticamente ella descubrió. ¿Sí? ¿Qué descubrió? La maravillosa obra de Dios, ¿sí o no? La perfecta destrucción, amargura dentro de su vida. Dentro de su corazón se vio con falta. Dios nunca le enseñó, ¿es verdad? Dios nunca le enseñó. El estar desnudo es malo, ¿verdad? Dios nunca enseñó. Pero sí hay otra voz que nos enseña. Alguien que nos indica, alguien que nos dice, tú no sirves, ¿sí? Tú no vales la pena. Hay alguien que nos habla y que nos dice, tú no sirves para este camino, mejor busca otro camino que te haga feliz. Únicamente, ¿cuál es el propósito? El propósito es la destrucción de la vida de una persona. Es que una persona viva una vida amarga. Es la persona que viva conforme al príncipe de la potestad del aire. Hermanos, considere la obra perfecta de Dios en su vida. Amén. Considere lo que Dios hizo perfectamente en su vida. De lo que usted no era nada, Dios hizo que usted sea una persona perfecta delante de Dios. Amén. Usted no era nada, pero Dios ha hecho perfecto a través de su preciosa mano. Amén. Dios ha creado perfectamente. Dios ha establecido su espíritu dentro de su corazón. Por eso dentro del corazón del hombre, ¿quién vive? Cristo Jesús vive en el corazón del hombre. Amén. Dios ha establecido Cristo dentro del corazón del hombre. El Espíritu Santo ha establecido en nuestro corazón. Amén. Dentro de nuestro corazón ha establecido ese Espíritu. Dentro de nuestro corazón vive Dios. Amén. Hermano, tenga en cuenta la palabra de Dios. Satanás constantemente está hablando algo contrario a la palabra de Dios. La palabra de Dios nos indica, deja tu camino, deja tu pensamiento, vuelve. Mi pensamiento no es como tu pensamiento. Hay una distancia muy amplia. Conecte su corazón con el corazón de Dios. De esa manera vamos a ver la gran obra de Dios en nuestra vida. Amén. Hoy en día usted se ve desventurado porque usted no cree la palabra, no ve la promesa de Dios. Usted no puede ver la obra perfecta que Dios ha hecho. Porque Satanás constantemente le enseña algo imperfecto dentro de su vida. Por esa razón en su corazón usted se ve con falta. Tenga en cuenta la palabra de Dios. Amén. Dios nunca le dijo, el estar desnudo es malo. Dios le preguntó, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Yo no te enseñé. ¿Quién te enseñó? El único que enseña nuestros defectos es Satanás. ¿Sí? Tú no sirves. Así de esa manera tú no vales la pena. ¿Sí? Dios es misericordioso. Usted véase a través de la obra perfecta en su vida. Conectando su corazón con el corazón de Dios, usted viva una vida maravillosa delante del Señor. De esa manera en nuestra vida nosotros vamos a vivir lleno de esperanza. Amén. Estoy muy agradecido a Dios por este tiempo. Yo creo que Dios en gran manera va a trabajar dentro de nuestra vida. El día de mañana empieza el campamento mundial. A través de su siervo muchas personas van a glorificar el nombre de Dios. A través de su siervo muchas personas llegarán a conectar su corazón con Dios y de esa manera van a glorificar al Señor. Usted no tenga vergüenza, tenga la seguridad. Dios me hizo perfecto. Como la obra perfecta de Dios en mi vida, yo voy a invitar, ¿sí?, a mis amistades, familia. De esa manera ellos también puedan recibir
la obra perfecta dentro de su vida y cada uno de ellos pueda glorificar al Señor. Amén. Anunciemos el Evangelio durante este tiempo. Espero que usted reciba la bendición dentro del Evangelio, bajo la cobertura de la iglesia y la cobertura de nuestro Señor Jesucristo. Esta noche hasta aquí vamos a orar. Amado Padre Dios, te damos gracias en esta noche. Así tú nos permites, Padre, ese tiempo para poder alabar y glorificar tu nombre. Padre Dios, constantemente en nuestra vida y aquella serpiente se presenta y nos indica que este camino no es el correcto. El correcto es vivir de acuerdo a nuestro punto de vista. Nos enseña un camino contrario. De esta manera nos pone en contra de la voluntad, la dirección de Dios. Padre, le rogamos su misericordia. Encamine nuestra vida, Padre, conforme a su promesa, conforme a su voluntad. Verdaderamente nosotros, muchas veces por menospreciar la palabra de Dios, por considerar en poco la palabra de Dios, fácilmente escuchamos la voz de Satanás. Fácilmente escuchamos la voz que nos indica: tú no sirves para este camino, tú no vales la pena para este camino. De esta manera empezamos a vivir una vida contraria a la voluntad de Dios. Padre, tú nunca enseñabas nuestros defectos, porque tú has hecho perfectamente tu obra en nuestras vidas, Padre. Le rogamos que encamines, Señor, nuestra vida, nuestra familia y nuestro hogar, Señor, delante de tu presencia. De esta manera, Padre Dios, permítanos llevar aquella perfecta obra hacia nuestros conocidos y familiares. De esta manera, cada uno de ellos pueda glorificar la obra perfecta dentro de su vida. Le rogamos, Señor, por la vida de cada uno, Señor, de nuestra familia, nuestras amistades, conocidos. De esta manera, cada uno de ellos también pueda glorificar el nombre de Dios a través de su obra perfecta, Padre. Bendiga, Señor, la iglesia, bendiga a cada uno, Señor, de mis hermanos quienes participan, Señor, a través de Facebook, a través de Zoom. De esta manera usted bendiga y encamine, Señor. Dé la fuerza, Padre, a cada uno, Señor, de los hermanos quienes están delicados de salud. Cada uno de ellos pueda glorificar la obra de Dios, Padre. Le encomendamos la iglesia. El día de mañana daremos inicio, Padre, con el campamento mundial, el congreso de líderes cristianos. Asimismo, tendremos, Señor, el Kids Camp, Señor, campamento de niños. Bendiga, Señor, todas las actividades que desde el día de mañana da inicio. Permítanos glorificarnos, Señor, a través de tu obra. En gran manera tú estás manifestando tu obra, Señor, en este tiempo. Usted está rescatando de la potestad de Satanás y llevando, Señor, al reino donde tú has preparado, Señor, para honra y gloria. Encamínenos, Señor, de esta manera. Encamine a cada uno, Señor, de nuestros seguidores. Bendiga su vida, Señor. Te agradecemos. Encomendamos nuestras vidas y todas las necesidades, Padre, en tus manos. Así te lo pedimos, orando en el nombre de su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Sí, hermano, muchas gracias. Nos vemos. Sí, muchas gracias, evangelista. Sí, hermanos, entonces ahora también vamos a continuar con el programa. Ahora tenemos el tiempo de los anuncios y para ello pedimos a los hermanos que nos acompañen un momento más. Como el evangelista mencionaba, el día de mañana estamos iniciando con lo que es el campamento mundial y quisiéramos, ¿no?, que los hermanos también nos acompañen. Va a iniciar el día de mañana y va a finalizar el día domingo, ¿sí? El día domingo, hasta ese día entonces nos pueden acompañar durante estos días. Vamos a tener un programa. Dentro del programa del campamento mundial tenemos lo que es el CLF, la actividad para los pastores, y también tenemos lo que es el Kid Camp, ¿no?, el campamento para los niños. Entonces esperamos que también puedan invitar, ¿no?, también a sus vecinos, quizás tienen también sus hijos, ¿no?, los vecinos, para que participen de este campamento. Y como propósito también
principal es que también a través de este programa que tenemos puedan escuchar la palabra de Dios, también los niños, también los líderes cristianos a través del CLF y jóvenes también y la familia juntamente con el campamento, ¿sí? Esperamos que por favor puedan participar y para ello también tenemos un video promocional, entonces vamos a verlo también, ¿sí? Sí, como han podido observar, ese es el video promocional, ¿sí? Vamos a continuar con los anuncios. El 17 y el 18 de julio se va a realizar el seminario bíblico en Copacabana, ¿sí? Entonces, los hermanos que tengan familiares en Copacabana, entonces también puedan tomar en cuenta, ya que se va a realizar lo que es este seminario bíblico y anhelamos que también puedan escuchar la palabra. Entonces, si quiere más informaciones, también puede comunicarse con nuestras oficinas, vamos a brindar, ¿no?, de información. Entonces, puede también participar, ¿no?, de lo que es este seminario del 17 al 18. Luego, del 24 al 25 de julio, también tendremos otro seminario bíblico que va a ser en Achacachi. Entonces, también participemos, ¿no? Los hermanos que tengan familiares, también pedimos que inviten, ¿no?, a este seminario. Los lugares y más detalles también en la oficina vamos a brindar, ¿sí? Luego también este tiempo Dios nos está permitiendo varios lugares para anunciar el Evangelio y como también decía, ¿no?, en Rurrenabaque, también en la ciudad de Oruro, también en otros lugares, Copusquilla, Surani, también están pidiendo, ¿no?, nos permitan ministros, ¿no?, que puedan compartir la palabra de Dios ahí. Entonces, para ello también nosotros este tiempo estamos orando y también hemos habilitado lo que es una cuenta bancaria para que también los hermanos, ¿no?, que con un corazón de agradecimiento también puedan aquí también depositar, ¿no?, lo que es la ofrenda para la evangelización, ¿sí? Entonces, aquellos que quieran apoyar esa parte, entonces por agradecimiento en su corazón también pueden hacerlo a través de esa cuenta bancaria que puede ver en pantalla, es del Banco Visa, ¿sí? Luego también les invitamos a que participen y visiten más que todo de nuestra página web y de la radio que tenemos dentro de la página, que tenemos también un programa. Entonces hemos visto que muchos también están participando, escuchando. Esperamos que también a través de esta radio que tenemos de manera virtual puedan escuchar, ¿no?, los programas que tenemos, que no solo también es aquí en Bolivia, sino que también tenemos programas que vienen desde México. También la radio satelital que tenemos ya no es más de mucho tiempo, sino que Dios nos está permitiendo, ¿no?, a través de esta radio satelital llegar de manera no solo a Bolivia, sino a nivel a Sudamérica, ¿no? Entonces, por favor, pedimos que los hermanos que tengan interés sobre esta parte se comuniquen con nosotros. Vamos a ayudarle también para que pueda escuchar la radio satelital, ¿sí? Y también, ¿no?, queremos que recordarles, siempre estamos recordando esta parte. Por favor, participen e inviten también a lo que es la transmisión, ¿no?, transmisiones de los cultos que tenemos, que son en quechua y aymara. También, como último anuncio, también quisiéramos recordarles la cuenta bancaria para las ofrendas y diezmos que también nosotros hemos habilitado.
Voy a dictar los números y también pueden ver en pantalla: 11 63 64 84 0. 11 63 64 84 0 está a nombre del diácono Jorge Parrado. Entonces pueden depositar ese número de cuenta que también pueden ver en pantalla, y así también a través de estos ingresos de las ofrendas y diezmos también estamos avanzando, ¿no? Mejorando también nuestras transmisiones y también para anunciar el Evangelio, ¿sí? Eso sería todo, y esperamos que nos acompañen durante la semana en las reuniones también que tenemos de unión zonal, culto de casados, casadas, jóvenes, estudiantes, y también los días sábados el culto de los niños, ¿sí? Muchas gracias, esperamos que también nos acompañen, como decía. Entonces, hasta pronto. El Congreso de Líderes Cristianos CLF Latinoamericano le invita al estudio del libro de Gálatas con el expositor, el pastor y doctor Pablo Shin, el cual se llevará a cabo desde el jueves 15 de julio al domingo 18 de julio de 2 a 4 de la tarde, hora local de México. Consulte los horarios dependiendo de su país. La transmisión se llevará a cabo por nuestros canales de Facebook y YouTube. CLF Latinoamericano. No se lo puede perder. El Congreso de Líderes Cristianos CLF le invita.